Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardueit Ferrer. ¿Cómo se organiza el genoma humano? Precisamente tenemos que recordar de estudios anteriores, de niveles educacionales anteriores, qué cosa es una célula eucariota y qué es una célula procariota. Las células eucariotas son organismos unicelulares o pluricelulares que presentan un núcleo bien definido con una membrana llamada membrana nuclear, y dentro de ese núcleo se encuentra todo el material genético. Está contenido todo el material genético. También se caracteriza por la presencia de organelos, que estos organelos generalmente presentan un sistema de endomembranas, y cada uno de estos organelos presentan funciones determinadas. Por lo tanto, la célula eucariota se caracteriza por la presencia de un núcleo y por la presencia de organelos de sistemas de endomembranas, como en el caso del retículo endoplasmático rugoso, liso, el aparato de Golgi, etcétera, que tienen sus funciones muy específicas. Sin embargo, la célula eucariota, que está presente nada más en los organismos unicelulares, como las bacterias, no tiene un núcleo definido. Y eso trae como consecuencia que todo el material genético se encuentre descansando sobre el citoplasma. No presentan organelos especializados. Generalmente las funciones se realizan por complejos multienzimáticos y se caracteriza la mayoría de los casos por un único cromosoma, generalmente circular. Estas son las diferencias entre una célula eucariota y una célula procariota. Comencemos con la célula eucariota, que es el motivo de nuestra conferencia. En esta imagen nosotros observamos una célula eucariota con toda su complejidad estructural y funcional, formado por un núcleo. Dentro del núcleo se encuentra el nucleolo, y el núcleo tiene una membrana nuclear que lo rodea con separaciones llamados poros nucleares, a través de los cuales pasan proteínas, polipéptidos, organelos que se sintetizan dentro del núcleo como los ribosomas. A continuación, el retículo endoplasmático rugoso, un complejo de sistemas endomembranas que se invaginan. Le sigue posteriormente el retículo endoplasmático liso, el aparato de Golgi, encontramos las mitocondrias, los centriolos, los lisosomas, la membrana citoplasmática, y cada uno de estos organelos presenta sus funciones, y vamos a verlo de manera. Encontramos la membrana plasmática. La membrana plasmática, que se caracteriza por una bicapa lipídica, y aquí nosotros podemos observar bien las estructuras que forman parte de la membrana plasmática. La estructura de mosaico fluido, que está formado en este caso por fosfolípidos, por glicoproteínas, por colesterol, por proteínas que atraviesan la membrana, y la función fundamental que tienen es precisamente el paso de sustancias del medio extracelular al medio intracelular. Encontramos también el retículo endoplasmático rugoso, cuya función es precisamente síntesis de proteína, y se llama rugoso porque se encuentran adheridos a este sistema de endomembranas de múltiples evaginaciones la presencia de los ribosomas, que son sintetizados en el núcleo y que se adhieren a ella. Por lo tanto, su principal función es la síntesis de proteínas. Este organelo se llama aparato de Golgi, que juega un papel muy importante en el proceso de maduración post-traduccional. Una vez que las proteínas se sintetizan en los ribosomas, a través de vacuolas, van a ser transportados hacia el aparato de Golgi para que acontezcan ahí un conjunto de procesos de maduración
de maduración, incorporación de lípidos adheridos en este aparato de Golgi, es donde ocurre o donde termina el proceso de maduración de la proteína propiamente dicho. En este esquema nosotros podemos evidenciar la relación que existe entre el núcleo, el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi. Se dan cuenta cómo cada una de estas estructuras presentan características morfológicas muy peculiares que hacen que tengan una función determinada. Una vez más se cumple la relación morfología-función. En este esquema nosotros estamos observando una lámina por microscopía electrónica donde podemos observar los ribosomas que se encuentran diseminados en todo el citoplasma. Los ribosomas están formados por dos subunidades, la subunidad ribosómica mayor y la subunidad ribosómica menor. Donde ocurre la síntesis de proteínas es en la subunidad ribosómica menor. Estas subunidades se unen cuando se inicia el proceso de traducción o biosíntesis de proteínas. Ambas subunidades se unen para poder leer toda la información genética que se encuentra contenida en las secuencias de bases nitrogenadas de un gen para poder traducir el polipéptido. Aquí nosotros podemos observar uno de los organelos más importantes de la célula. La mitocondria constituye el centro electroenergético de la célula, porque ahí es donde ocurre la síntesis de ATP, la energía que necesita la célula para poder vivir a través de tres procesos importantes: el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa y la cadena transportadora de electrones. La mitocondria está constituido por una membrana externa, como ustedes pueden ver, que es una membrana continua, y una membrana interna que forma pliegues, y el espacio entre estos pliegues es la matriz donde está contenido su ADN, el ADN mitocondrial. Y estas invaginaciones se le llaman crestas mitocondriales. O sea, esta es la matriz, que es el espacio entre las crestas mitocondriales. El citoesqueleto de la célula, que tiene la función, el sostén, viene siendo el sistema osteomioarticular, como si fuese el sistema osteomioarticular. Este sistema esquelético está formado por los llamados microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. Aquí nosotros podemos observar ya las estructuras bioquímicas particulares de cada uno de estos elementos. Finalmente, el núcleo. El núcleo está formado por una membrana nuclear, y dentro del núcleo se encuentra el nucleolo. Y toda la sustancia que ustedes están observando en el núcleo es la cromatina. Esa cromatina puede ser de dos tipos: eucromatina, el aspecto heteropigmótico, como ustedes pueden observar, lo constituye la heterocromatina. En esta segunda parte de la conferencia vamos a estudiar cómo está compuesto el genoma humano. El genoma humano es el conjunto de información genética de un organismo codificado en su DNA, y que nosotros encontramos el genoma tanto en el núcleo como en las mitocondrias. Por eso es que se denomina genoma nuclear y genoma mitocondrial. El genoma nuclear está formado por 3.300 megabases. Está formado por 22.300 genes que representan 3.200.000 pares de bases. Sin embargo, el genoma mitocondrial está conformado por 16.569 pares de bases, que lo conforman 37 genes, 13 que codifican ARN mensajeros, y por lo tanto estos genes codifican proteínas polipéptidos de origen mitocondrial, que muchos de estos pueden quedarse en la mitocondria, otros son transportados al núcleo, y eso es lo que trae como consecuencia que existan una complejidad para poder definir
muchas de las entidades que son propiamente dichos del núcleo y otras de la mitocondria. 22 codifican ARN transferencia y 2 codifican para ARN ribosomal, para un total de 37 genes. La organización del DNA mitocondrial es un DNA circular. ¿Y cuáles son las características que presenta el DNA mitocondrial que lo hace ser diferente a el DNA nuclear? Bueno, el DNA mitocondrial habíamos visto que está formado por 2 genes de ARN de ribosoma, 22 genes de RNA de transferencia y 13 genes de RNA mensajeros que codifican proteínas, y se caracteriza precisamente porque el DNA mitocondrial no tiene mecanismos que garanticen reparar los errores que normalmente pueden suceder durante el proceso, durante los mecanismos moleculares. Por lo tanto, esas mutaciones se acumulan y ese efecto acumulativo ha traído como consecuencia que el ADN mitocondrial sea usado o haya sido usado para estudiar la herencia, para estudiar en este caso la identificación de cadáveres, para estudiar cómo se originó evolutivamente la especie humana. Gracias al DNA mitocondrial sabemos que la especie humana, que el Homo sapiens, nació en África, en una región cerca de Etiopía, gracias al DNA mitocondrial. Es importante tener presente que el DNA mitocondrial no tiene los mecanismos de reparación del ADN normalmente, y eso trae como consecuencia un efecto acumulativo de las mutaciones en ella. Sin embargo, el genoma nuclear se caracteriza porque el ADN extragénico puede estar conformado por DNA único o con bajo número de copias, que representa el 60% de ellos, y puede ser moderada o altamente repetitiva en un 40%. ¿Qué significa moderada o altamente repetitiva? Que una secuencia de tripletes de 3 pares de bases se puede repetir constantemente, y esto es importante porque es o constituye la base molecular de muchas de las enfermedades que existen, cuyo fundamento son las mutaciones dinámicas. Es decir, que el 60% es de copia única o simple y el 40% es altamente repetitivo. Ahora, estos que son altamente repetitivos pueden ser repeticiones agrupadas o en tándem, o puede ser repeticiones dispersas. Un ejemplo de repeticiones agrupadas en tándem es el trinucleótido citosina guanina guanina en la región Q27.3 del cromosoma X, y que caracteriza al gen del síndrome de Fragile X cuando está por encima de 1000 repeticiones CGG. Y así otros ejemplos de tripletes que se repiten y que pueden ser causa de múltiples enfermedades, como es ejemplo el triplete CTG, muy característico en la distrofia miotódica de Steiner. Por lo tanto, estimados estudiantes, estas secuencias de DNA que se repiten, ya sea en tándem o dispersas, tienen que estar hasta un número fisiológico, porque muchas veces, en múltiples ocasiones, cuando está por encima de ese número fisiológico, es causa de enfermedades humanas. Por último, vamos a estudiar los niveles de organización del genoma. ¿Cómo está conformado el genoma humano? ¿Cuáles son las características del genoma humano? ¿Cómo está organizado el genoma humano? Esta parte es muy importante para ganar en cultura y poder entender otras conferencias relacionadas con las herencias mendelianas. Lo primero que tenemos que tener presente es que existe una estructura primaria del ADN llamado nucleótido. El nucleótido está conformado por 3 estructuras: el fósforo, el azúcar y la base nitrogenada. Pero hay una estructura más íntima,
Pero existe una estructura más íntima, que es el nucleósido. Nucleósido que está conformado por el azúcar, que tiene 5 átomos de carbono, y por eso que es una pentosa. En el caso del ácido desoxirribonucleico se le llama desoxirribosa, y en el caso del ácido ribonucleico se le llama ribosa, y por una base nitrogenada. Y esta base nitrogenada pueden ser púricas o pueden ser pirimidínicas. Las púricas presentan 2 anillos, y ahí tenemos la adenina y la guanina. Sin embargo, las pirimidínicas se caracterizan por tener un anillo, y ahí tenemos la timina y tenemos la citosina y el uracilo también. Entonces, cuando ese nucleósido se le une el grupo fósforo en uno de los carbonos, entonces forman el llamado nucleótido. Y el nucleótido es el monómero que caracteriza a la molécula del ácido nucleico. Es el precursor de la macromolécula ácido nucleico. Cuando un conjunto de nucleótidos se unen, entonces se forma lo que se llama una cadena polinucleotídica. Y la unión entre un nucleótido y otro es a través del enlace 3'5' fosfodiéster. Es decir, entre el tercer carbono de un nucleótido y el quinto carbono del nucleótido siguiente. Y esa unión a través de un enlace 3'5' fosfodiéster. Y esa es la estructura primaria de la molécula de ADN. El ADN es una macromolécula polimérica entonces de ácido nucleico, que está compuesto por 3 unidades fundamentales. El azúcar con los 5 átomos de carbono, que es la desoxirribosa o la ribosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato en sentido general. Habíamos estudiado que las bases orgánicas o las bases nitrogenadas pueden ser purinas o pirimidínicas. Las purinas están formadas por 2 anillos, y ahí tenemos la adenina y la guanina. Sin embargo, pirimidinas están formadas por un anillo, y ahí tenemos la citosina y la timina. Ese enlace 3'5' fosfodiéster, que se caracteriza por unir un nucleótido con el siguiente, es lo que se observa de manera animada en este esquema. Es un enlace que se produce con energía. Ahora, esa cadena polinucleotídica, que no es más que la unión de varios precursores de macromoléculas, o sea, de varios nucleótidos a través del enlace 3'5' fosfodiéster, es lo que morfológicamente va a formar una hélice, la forma helicoidal de una cadena. La forma helicoidal de una cadena. La estructura secundaria del ADN entonces va a ser la unión de varias cadenas polinucleotídicas. Cuando se unen ambas cadenas polinucleotídicas, como estas cadenas son helicoidales, también se caracteriza por ser antiparalelas. Es decir, una cadena va en sentido 3'5' y la otra cadena va en sentido 5'3'. Eso trae como consecuencia de que las bases nitrogenadas expuestas se complementen. Hay complementación. Siempre a una base púrica va a ir una pirimidínica y viceversa, a través de los llamados enlaces por puente de hidrógeno. 2 enlaces por puente de hidrógeno caracterizan la unión de la adenina con la timina, y 3 enlaces por puente de hidrógeno caracterizan la unión de la citosina con la guanina. Y eso va a traer como consecuencia que morfológicamente entonces la molécula de ADN esté conformado por una doble hélice complementaria en sus bases nitrogenadas, antiparalelas, porque una va en sentido 3'5' y la otra en sentido 5'3'. Por último, existen 2 tipos
de ácidos nucleicos: el ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico. El ácido desoxirribonucleico se caracteriza por la presencia de dos cadenas antiparalelas. Sin embargo, el ARN mensajero se caracteriza porque presenta una sola cadena que constituye la molécula de ARN o RNA. La otra característica es que el azúcar de la molécula de ADN es la desoxirribosa. Sin embargo, el azúcar del ARN es la ribosa. Y la otra característica que diferencia el ADN del ARN es que en el ADN las bases nitrogenadas son citosina, guanina, adenina y timina. Sin embargo, las bases nitrogenadas en el ARN son citosina, guanina, adenina y uracilo. Es decir, que el ARN mensajero presenta uracilo, mientras que el ADN presenta timina. Existen tres tipos de ARN: ARN ribosomal, ARN mensajero y ARN de transferencia. El ARN mensajero participa en la síntesis de proteína. Es la molécula que contiene la fotocopia de toda la información genética, de toda la cartilla de instrucción de la molécula de ADN para que éste se quede en el núcleo, y quien transporte esa copia de información genética sea el ARN mensajero. El ARN de transferencia están portando cada uno de los aminoácidos que van a formar parte de la cadena polipéptida en el proceso de biosíntesis de proteína o traducción. Y el ARN ribosomal es un ARN que está formando parte de la estructura de los ribosomas, que también se encuentran presentes en los satélites de los cromosomas. Entonces estamos en condiciones para describir el modelo de Watson y Crick. Como ustedes pueden apreciar, es una molécula de ADN porque está formado por dos cadenas helicoidales antiparalelas formando una hélice bifilamentar. Ambas cadenas helicoidales son mantenidas, son unidas por un enlace llamado puente de hidrógeno entre las bases purina y pirimidinas. Frente a una adenina va una timina, siempre a una guanina va una citosina. No pueden olvidar este conocimiento porque en próximas conferencias vamos a ofrecer una clase teórico-práctica para ejercitar estos conocimi'entos. Y estos dos filamentos van a correr en sentidos opuestos. Una cadena va en sentido 3', 5', y otra cadena va en sentido 5', 3'. Estas son las características fundamentales del modelo de Watson y Crick. Es importante tener presente que esta molécula de ADN se empaqueta tan fuertemente en otras estructuras, de forma tal que 85 milímetros de DNA, que representan 85.000 micrómetros, en el cromosoma más largo, el cromosoma número 1, representa 0,5 micrómetros. ¿Cómo es posible ir de 85.000 micrómetros a 0,5 micrómetros? Porque hay un eficiente empacotamiento del ADN con otras estructuras, y ese nivel de empacotamiento es tan eficiente que miren la diferencia que hay entre 85 milímetros y 0,5 micrómetros. ¿Cómo se logra este nivel de empacotamiento? Eso vamos a estudiar la estructura terciaria y posteriormente cuaternaria de la información genética. Son los niveles de empacotamiento que existen. Bueno, precisamente esa molécula de ADN le va a dar 2 vueltas y media a un octámero de unas proteínas llamadas histonas, que representan aproximadamente 146 pares de bases que se están
que están interactuando con esas proteínas. Las histonas pueden ser H2A, H2B, H3 y H4. Estas 4 están duplicadas formando un octámero, y ese octámero, cuando está rodeado por 2 vueltas y medias de la molécula de ADN, se forma una estructura llamada nucleosoma. Es importante entender esto porque debido al nivel de empacotamiento, debido a la fuerza con que los 146 pares de bases se unen al nucleosoma, es un mecanismo de regulación de la expresión de la información genética. Cuando se encuentra relajado, hay síntesis de proteínas, pero cuando esas bases nitrogenadas se encuentran muy unidas a ese núcleo de octámero de histonas, entonces hay silencio, hay inactivación en la función del ADN. Por lo tanto, las histonas H2A, H2B, H3 y H4 forman complejos con la molécula de ADN y producen unas cuencas elipsoideas pequeñas, bien, llamadas nucleosoma. Aquí nosotros podemos observar 146 pares de bases de moléculas de ADN ligado alrededor del nucleosoma, que está formado por 8 histonas, que van a ser el H2A, el H2B, el H3 y el H4. Ese es el primer nivel de empacotamiento de la molécula de ADN. Cuando estos nucleosomas se unen con otros nucleosomas, van a formar una estructura más compacta, denominado solenoides. Es importante tener presente que entre un nucleosoma y otro existe una histona que no forma parte de ese octámero, que es la llamada histona H1. Se dan cuenta que es como si fuese una cadena, pero cuando esos nucleosomas se van uniendo unos con otros, el nivel de compactación es tan grande que van a formar parte de una estructura llamada solenoide. Aquí podemos observar los nucleosomas, las histonas H1 que están fuera de estos nucleosomas. Encontramos aquí el solenoide, y cuando esos se compactan van a formar las asas. Cuando estas asas se compactan forman los cromómeros, los cromonemas, la cromatina, y la cromatina, cuando se condensa, se espiraliza en la etapa de mitosis, aparecen entonces los cromosomas. Resumiendo, los niveles de organización de la información genética son los siguientes: DNA, nucleosoma, solenoide, asa, cromómero y cromosomas. Y dependiendo de donde ocurra la mutación, según la magnitud de la mutación, así serán las distintas enfermedades genéticas. Ese es el nivel de organización de la información genética, desde la estructura menos compactada y más elongada hasta la estructura más compactada. Estos niveles de compactación del material genético es precisamente conseguida mediante el enrollamiento de la doble hélice del ADN alrededor de los nucleosomas, y que todo esto conforma la llamada cromatina, que es la materia prima de los cromosomas. Si nosotros comparamos este nivel de organización con este símil, nosotros podemos decir precisamente, ejemplo, que los nucleótidos pueden ser la letra de una palabra. El ADN puede ser la palabra de una oración. Un gen puede ser el capítulo de un libro. Un cromosoma puede ser el tomo de una enciclopedia. Y el núcleo, es decir, el genoma nuclear, puede ser el compendio de tomos que forman parte de una enciclopedia. Es para que ustedes logren entender el nivel de compactación del material genético con este símil que nosotros hemos podido aplicar. En este esquema nosotros podemos encontrar entonces el nivel de compactación en la molécula de dupla hélice,
en el nucleosoma, en el solenoide, en las asas y finalmente en la cromatina. Entonces, estimados colegas, en la conferencia de hoy hemos abordado elementos introductorios a la genética humana. Hemos podido estudiar el concepto de genética con sus dos categorías, que es la ciencia que estudia la herencia y la variación, la diferencia entre célula eucariota y procariota, los componentes de una célula eucariota. Específicamente estudiamos la organización del genoma humano, así como los diferentes hitos que han marcado historia en el desarrollo de esta ciencia. En la próxima conferencia vamos a estudiar las bases moleculares de la herencia, la replicación, la transcripción y la traducción, que forman parte del dogma central de la biología. Hasta un próximo encuentro. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.